Una joven salió de su casa y jamás volvió. Desapareció sin dejar rastro. Durante varios días, su ausencia pasó desapercibida, hasta que la policía fue alertada y comenzó una intensa investigación. Pronto surgieron pistas inquietantes, y las autoridades identificaron a varios posibles sospechosos. Sin embargo, a pesar de los avances, los detectives no lograban descifrar el enigma, hasta que un descubrimiento inusual cambió el rumbo del caso por completo, arrojando luz sobre lo que realmente le ocurrió a esta joven. Antes de continuar, te invito a visitar mi canal de Telegram, donde todos los días comparto contigo las noticias criminales más impactantes del mundo, sin censura. El enlace está en la descripción. Misty Morse nació el 10 de abril de 1978 en la ciudad de Springfield, Ohio. Tiempo después, su familia se mudó al pequeño pueblo de Indian Harbor Beach, en Florida. No pasó mucho tiempo antes de que sus padres decidieran separarse. Misty se quedó a vivir con su madre, aunque mantenía una relación cercana y constante con su padre. Era una joven alegre, extrovertida, querida por muchos amigos. Amaba la naturaleza, y lo que más disfrutaba era nadar en el océano, practicar surf y pasar largas tardes con sus amigos en la playa. Al terminar la preparatoria, Misty tuvo varios trabajos temporales, hasta que finalmente se inscribió en un colegio comunitario local. Aún no sabía con certeza qué camino profesional quería seguir, pero planeaba descubrirlo mientras estudiaba. En el verano del año 2000, Misty tenía 22 años. Trabajaba como mesera en un café de la zona y dedicaba su tiempo libre a convivir con sus amigos. La noche del 20 de julio, le dijo a su madre que saldría a dar una vuelta. Platicaron unos minutos, hasta que el teléfono de Misty sonó. Respondió la llamada y se fue. Al día siguiente, su madre regresó del trabajo, y Misty no estaba en casa. No se alarmó demasiado. Su hija a veces trabajaba por las noches y era común que no se cruzaran en todo el día. Además, Misty era una mujer adulta, y no era raro que se quedara con sus amigos. Pero cuando pasó otro día sin noticias de ella, la preocupación empezó a crecer. Lo que realmente encendió las alarmas fue que Misty no había recogido el coche que compartía con su madre. Tenían un acuerdo para turnarse el vehículo cada semana, pero esta vez, simplemente no fue por él. Su madre intentó llamarle en varias ocasiones, sin éxito. Misty no contestaba el teléfono. Así pasaron 3 días, hasta que, el 24 de julio, la desesperación se apoderó de su madre, quien finalmente decidió acudir a la policía para reportarla como desaparecida. Ese mismo día, antes de que pudiera hacerlo, escuchó que tocaban a la puerta. Al abrir, encontró a unos oficiales. Traían una noticia devastadora: habían encontrado el cuerpo de su hija. El hallazgo ocurrió el 23 de julio, cuando un juez, residente en la zona de Rhode Island, salió a cortar el pasto de su jardín, el cual daba directamente al río. Desde el primer momento, algo inusual llamó su atención: un objeto flotaba en el agua. Al principio pensó que era el cadáver de un animal grande, pero enseguida percibió un olor putrefacto, y supo que se trataba de algo mucho más perturbador. El hombre se acercó con cautela y al confirmar sus sospechas, alertó a las autoridades. La policía llegó de inmediato. Confirmaron que en el agua se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer. Pero extraerlo no sería fácil. La descomposición ya era avanzada, y el cadáver estaba en un estado tan frágil que se deshacía con el contacto. Fue necesario usar una malla especial que permitiera escurrir el agua pero contuviera los restos. A simple vista, quedó claro, se trataba de un homicidio. La víctima estaba completamente desnuda, con cuerdas atadas a las muñecas y los tobillos. Además, su cuerpo estaba envuelto en múltiples capas de cinta adhesiva. A sus piernas habían sido amarradas bolsas de plástico. Probablemente contenían piedras u objetos pesados destinados a evitar que el cuerpo flotara, pero estas bolsas estaban rotas, y su contenido ya no estaba. Había también unas ligas de goma, de las que se usan para sujetar mosquiteros a las ventanas. Todos estos objetos fueron enviados de inmediato al laboratorio para su análisis, mientras los forenses comenzaban con el examen del cuerpo. El primer gran obstáculo fue evidente: establecer la causa exacta de la muerte resultó prácticamente imposible. No había heridas de bala ni marcas de arma blanca, y la descomposición impedía detectar signos menos evidentes. Aún así, los especialistas concluyeron que la víctima probablemente murió por asfixia o se ahogó. Y lo más inquietante, todo indicaba que todavía estaba viva cuando fue arrojada al agua. El cuerpo no presentaba rastros claros de ADN o alguna otra pista que facilitara su identificación. Así que, por el momento, el objetivo primordial era descubrir quién era la víctima.
Resolver este caso no sería sencillo, y fue apenas al día siguiente que los investigadores lograron obtener un resultado: coincidencia en las huellas dactilares. El cuerpo pertenecía, sin lugar a dudas, a Misty Morse. Se procedió a analizar los objetos hallados con ella, las bolsas, las cuerdas y la cinta adhesiva. Pero, a pesar de los esfuerzos, no se encontró ninguna pista concluyente. Solo un detalle llamó poderosamente la atención de los peritos: varios cabellos oscuros, cortos, adheridos al cuerpo. Cabellos que, según las pruebas preliminares, no pertenecían a la víctima. Inmediatamente fueron enviados al laboratorio para un análisis más exhaustivo. Con la identidad de la joven ya confirmada, los agentes se dirigieron a hablar con su madre. Ella les contó que la última vez que vio a su hija fue la noche del 20 de julio, 3 días antes de que su cuerpo fuera descubierto. También les mencionó que, justo antes de salir de casa, Misty recibió una breve llamada telefónica. Todo indicaba que alguien había pasado por ella y le marcó para avisarle que ya estaba afuera. Lo más desconcertante era que Misty nunca le dijo a su madre con quién se iba a ver. Esa falta de información complicaba enormemente la tarea de identificar posibles sospechosos. Los detectives solicitaron los registros de llamadas, pero se toparon con una limitación tecnológica de la época. La compañía telefónica no podía proporcionar detalles del número que llamó, ni la identidad del emisor. Lo único que pudieron confirmar fue que Misty recibió 2 llamadas esa noche, una más larga, seguida de otra más breve, justo antes de salir. Durante la inspección de su habitación, los detectives encontraron su bolso con casi todas sus pertenencias, excepto 2, el teléfono celular y su licencia de conducir. El hecho de que Misty se llevara el bolso, pero no sus documentos, hizo pensar a los investigadores que no planeaba estar fuera por mucho tiempo. Algo debió salir mal. A estas alturas, la teoría más fuerte apuntaba a que Misty había sido asesinada por alguien que conocía bien. Y no solo eso. Los peritos comenzaron a compartir con los detectives una serie de hallazgos inquietantes. Las cuerdas encontradas en su cuerpo no eran comunes. Eran del tipo que se usa en embarcaciones, y estaban atadas con nudos específicos que se enseñan en la Marina y la Guardia Costera. Además, la cinta adhesiva también era particular, un tipo especializado para sellar fugas temporales en barcos. Todo esto sugería una nueva línea de investigación. El asesino probablemente tenía experiencia náutica, e incluso podría haber servido en las Fuerzas Armadas. Sin más pistas, la policía centró sus esfuerzos en conocer a fondo la vida personal de Misty. Su madre mencionó que, en las últimas semanas, su hija había comenzado a salir con un hombre llamado Teddy. Era familiar de una compañera de trabajo, y según ella, apenas se estaban conociendo, no habían desarrollado una relación formal. Pero los antecedentes de Teddy encendieron todas las alarmas. Tenía un historial criminal extenso: asaltos, agresiones, abusos y robos. Los detectives lo citaron para un interrogatorio. Él confirmó que había salido con Misty algunas veces, pero negó tener una relación seria con ella. Según Teddy, no existía motivo alguno para hacerle daño. Durante la entrevista, los policías notaron que Teddy parecía genuinamente afectado por lo ocurrido. Esto generó dudas sobre su posible implicación. Aún así, le solicitaron una muestra de ADN, y él accedió sin problemas. Aunque no contaban aún con material genético del asesino, este gesto fue importante: les permitió evaluar su disposición a colaborar. Además, el hombre permitió que inspeccionaran su departamento. No encontraron nada que lo vinculara con el crimen. Teddy tampoco tenía entrenamiento militar, ni acceso a una embarcación. Con esto, los investigadores empezaron a considerar que Teddy probablemente no estaba relacionado con el homicidio, y dirigieron su atención hacia otros posibles sospechosos. Fue entonces cuando la familia de Misty mencionó a otro hombre, Bobby. Ella había salido con él una sola vez. En apariencia, parecía poco probable que tuviera algo que ver, pero hubo un detalle que los hizo mirar más de cerca. Después de aquella cita, Misty no tuvo interés en volver a verlo. Según le dijo a sus amigos, no era su tipo. Pero Bobby no pensaba lo mismo. La llamó varias veces y trató de convencerla de salir de nuevo. Su actitud se volvió cada vez más insistente, al punto que Misty le confesó a conocidos que la estaba acosando. La policía se dirigió a la casa de Bobby. Y fue ahí donde, de inmediato, algo llamó la atención: en su propiedad había una lancha. Aquello no hizo más que aumentar las sospechas. Bobby accedió a responder las preguntas de los oficiales. Durante el interrogatorio, Bobby dijo que no le preocupaba demasiado que Misty no le contestara las llamadas, ni que no quisiera seguir viéndose con él. Sin embargo,
Reconoció que estuvo marcándole todos los días, hasta el 23 de julio. Fue entonces cuando se enteró de que ella había muerto. En general, su actitud parecía la de alguien sinceramente afectado por la noticia. Pero entonces ocurrió algo que dejó desconcertados a los detectives. En medio de la conversación, Bobby sacó de repente la licencia de conducir de Misty y se las entregó. Explicó que la tenía desde su primera cita, ya que Misty, según él, no llevaba bolsillos ese día y le pidió que la guardara. Aseguró que ella nunca volvió a pedírsela. La historia sonaba, como mínimo, sospechosa. Habían pasado semanas desde aquella salida, y resultaba poco creíble que Misty jamás notara la ausencia de su identificación. A pesar de eso, los investigadores no encontraron ninguna evidencia directa que lo vinculara con el crimen. Bobby tampoco tenía historial militar, lo que lo alejaba aún más del perfil del asesino que estaban construyendo. Se fueron de su casa sin pruebas concretas. Pero justo antes de marcharse, Bobby hizo otra revelación que volvió a captar la atención de los detectives. Les mencionó que Misty había hablado alguna vez de un exnovio agresivo. No recordaba su nombre, pero sí que había servido en la marina. Esa pista los llevó de vuelta con la madre de Misty, quien no tardó en identificar de quién se trataba, Brent Oak. Ella confirmó que Brent y Misty habían mantenido una relación durante bastante tiempo, pero habían terminado aproximadamente un año antes de su muerte. Según la joven, él era controlador, celoso, y en varias ocasiones había mostrado un comportamiento agresivo. Esas actitudes llevaron a Misty a alejarse de él. Desde la ruptura, su madre no volvió a saber nada de ese hombre. Los detectives iniciaron una investigación sobre Brent y descubrieron que vivía cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo. Además, se confirmó que había servido en la marina y que actualmente trabajaba como capitán de un barco de alquiler. Con esta información en mano, decidieron entrevistarlo. Fueron cautelosos y se presentaron como oficiales que solo querían conocer mejor la vida personal de Misty, ya que, supuestamente, no contaban con pistas sólidas. Brent accedió a hablar. Dijo que, aunque ya no eran pareja, seguían viéndose ocasionalmente, pero que entre ellos no había ya ningún vínculo romántico. Lo más inquietante fue su actitud. No mostraba tristeza, ni conmoción, ni siquiera una pizca de empatía al enterarse de la muerte de su exnovia. Por el contrario, se mostraba seguro, casi arrogante. Aún así, el interrogatorio dio frutos. Cuando se le preguntó cuándo había hablado por última vez con Misty, Brent dijo que fue la noche del miércoles, el mismo día que ella salió de su casa para encontrarse con alguien. Según él, la llamó 2 veces esa noche, pero aseguró que no llegaron a verse. Esta versión levantó serias dudas. La madre de Misty había sido clara. Su hija recibió una llamada corta y salió de inmediato, como si alguien hubiera pasado a recogerla. Además, los registros del celular de Misty mostraban que esa noche no recibió ninguna otra llamada, lo que contradecía directamente la versión de Brent. Cuando se le cuestionó sobre la razón de esas llamadas, Brent ofreció otra explicación que desconcertó aún más a los agentes. Dijo que había escuchado rumores de que Misty estaba diciéndole a conocidos que estaba embarazada y que el bebé era suyo. Según él, llamó esa noche para pedirle que dejara de decirlo, ya que estaba saliendo con otra mujer y esa historia ponía en riesgo su nueva relación. Pero los detectives no estaban convencidos. El relato de Brent no coincidía con la evidencia. El informe forense no arrojó ningún indicio de embarazo, y ningún amigo de Misty mencionó haber escuchado tal cosa. Ante las contradicciones, los agentes le pidieron permiso para registrar su casa. Brent, confiado, aceptó. Lo que encontraron dentro cambió por completo el rumbo de la investigación. Primero, en su cocina, hallaron una gran cantidad de bolsas plásticas, del mismo tipo que habían sido atadas a las piernas de la víctima. Aunque a primera vista esto podía parecer irrelevante, los detectives decidieron examinar los paquetes con mayor detalle. Los peritos rastrearon los códigos de fabricación impresos en cada bolsa, una marca única de producción, y el resultado fue contundente. Esas bolsas, tanto las halladas en su cocina como las encontradas con el cuerpo de Misty, habían sido fabricadas al mismo tiempo, en la misma planta. La probabilidad de que esto fuera una simple coincidencia era mínima. Pero eso no fue todo. En el garaje de Brent, los oficiales hallaron un cordón de goma idéntico al que se había utilizado para atar el cuerpo de Misty. Era el mismo tipo de cuerda que se usa para asegurar mosquiteros en las ventanas, igual que la que encontraron en el lugar del crimen. Y aún faltaba más por descubrir. Los detectives rastrearon el número de serie del cordón encontrado en casa de Brent, y el resultado no dejó lugar a dudas. Había sido fabricado en la misma línea que el utilizado para atar el cuerpo de Misty.
Poco después, localizaron en su hogar una cinta especial para reparar fugas, idéntica a la que estaba envuelta en los restos de la víctima. Para rematar, encontraron una cuerda exactamente igual a la utilizada en el crimen, atada con los mismos nudos complejos, propios de entrenamiento militar. Una vez finalizada la inspección y con todas las pruebas reunidas, los investigadores estaban convencidos. Brent Cook estaba involucrado. Su motivación, según los detectives, pudo haber sido el temor. Tal vez realmente creyó los rumores de que Misty estaba embarazada, y en su desesperación por no arruinar su nueva relación, decidió eliminarla. Lo que nunca supo fue que Misty no estaba embarazada. Ni siquiera tenía idea de esos rumores. Con todas las piezas en la mesa, los detectives acudieron con el fiscal del distrito, seguros de que era momento de presentar cargos formales. Pero ahí se toparon con una amarga sorpresa. El fiscal, tras revisar el expediente, concluyó que todas las pruebas eran circunstanciales. No había evidencia directa, y llevar a juicio un caso así podría ser un fracaso. Les pidió algo más contundente. Y así, una vez más, los investigadores regresaron al punto de partida. Tenían a un sospechoso cuya culpabilidad parecía evidente, pero sin pruebas sólidas, sus manos estaban atadas. Sin embargo, quedaba una última posibilidad. En el cuerpo de Misty, específicamente adherido a la cinta, se habían encontrado varios cabellos oscuros. Tras un análisis, los expertos determinaron que no eran humanos, sino de animal, probablemente de perro. Brent, como bien sabían, tenía una perra, un cruce entre pastor alemán y rottweiler. Los detectives comenzaron a considerar la posibilidad de que aquellos pelos fueran de ella. Pero había un problema. En el año 2000, no existía en Estados Unidos ninguna tecnología capaz de comparar ADN canino a ese nivel de precisión. Así que, durante 2 largos años, el caso quedó congelado. Sin avances. Sin justicia. Fue entonces, en una nueva revisión del expediente, que algo cambió. Los investigadores descubrieron que recientemente, en California, un asesino había sido identificado gracias al análisis de ADN de un perro. Contactaron de inmediato a la misma laboratorio que realizó ese estudio. La respuesta fue positiva. Aceptarían analizar la muestra. Los expertos extrajeron el perfil genético de los pelos encontrados en el cuerpo de Misty y lo compararon con una muestra de la perra de Brent. El resultado fue irrefutable. Coincidencia completa. El pelo pertenecía al animal que Misty le había regalado a Brent años atrás, cuando aún eran pareja. Con esta nueva prueba, los detectives regresaron al despacho del fiscal. Esta vez, no hubo objeciones. El 23 de octubre de 2002, Brent Cook fue arrestado y el proceso judicial finalmente comenzó. Durante los siguientes meses, el acusado continuó negando cualquier participación en el crimen. Aseguraba que alguien más, algún otro exnovio de Misty, era el responsable. Pero con el peso de las pruebas, el jurado no tardó en tomar una decisión. Brent fue declarado culpable de secuestro y asesinato. La sentencia fue clara: 2 cadenas perpetuas. La fiscalía planteó que Brent había creído ciegamente los rumores de embarazo, y al sentirse amenazado, tomó una decisión brutal. Jamás sabremos con certeza qué le dijo a Misty para convencerla de reunirse con él aquella noche, ni cómo se desarrollaron exactamente los hechos. Pero los detectives creen que la llevó a su casa, la ató, la subió a su lancha y, una vez en el agua, la arrojó al río, viva. Tras la condena, Brent intentó apelar, pero su recurso fue rechazado. Hoy sigue cumpliendo su condena, y sostiene que es inocente. Después del juicio, el padre de Misty habló ante la prensa. Sus palabras, llenas de dolor y rabia, resonaron profundamente. Deseo que viva 1000 años en esa celda, y que cada día recuerde el sufrimiento que le causó a nuestra familia. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios y no olvides dejar un me gusta si te conmovió o impactó este caso. Además, te invito a suscribirte a nuestro canal de Telegram, donde todos los días compartimos contigo los casos criminales más intensos y censurados del mundo. Gracias por ver.